Buenas tardes. En nombre de las personas que hemos organizado este encuentro con Juan Ignacio, os doy la bienvenida a este acto. Un encuentro que tiene como objetivo fundamental dejar constancia del reconocimiento que familiares, amigos, compañeros de vida y de proyectos le hacemos a Juan Ignacio. Juan Ignacio es una persona comprometida social, sindical y políticamente. Participó desde sus orígenes en la Federación del Metal, la cual asumió la Secretaría General desde 1981 hasta 1987, fecha en que cambió la dirección de la Federación. Durante estos años, la Federación del Metal, con Juan Ignacio y su equipo al frente, se enfrentó a las importantes reconversiones industriales, la siderurgia, la naval, y a la defensa del empleo de importantes reorganizaciones industriales en sectores públicos y privadas de las industrias de nuestro país, la gama blanca, bienes de equipo, material ferroviario, etc. También lideró desde la Federación el posicionamiento sociopolítico de comisiones obreras de la Confederación, llevando a los centros de trabajo movilizaciones con asambleas y paros para hacer actividad sindical contra el terrorismo, contra la entrada en la OTAN, en la defensa de la Constitución y el acuerdo interconfederal, entre otros. ¿Se oye? Sí, va bien, ¿no? Juan Ignacio, una vez finalizada su actividad sindical al frente de la Federación del Metal, ancló su vida en Barcelona. Preparó oposiciones y obtuvo plaza en la Generalitat. Siguió preparando cosas, buscando un empleo más acorde a su manera de ser, y siguió preparando oposiciones a inspector de trabajo. Fue nombrado en el 1994 y ha estado actuando hasta prácticamente hace un mes, que actuó en las últimas mediaciones en conflictos sobre elecciones sindicales. Como inspector de trabajo, Juan Ignacio se organizó en la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, la UPIT. La presidió entre 2000 y 2004. Perteneció a su secretariado hasta el 2020. Ha asumido responsabilidades en el Departamento de Trabajo en el gobierno tripartito. Juan Ignacio, siempre inquieto, continúa con sus estudios y en el año 2017 obtiene el doctorado en Derecho Laboral por la Universidad de Barcelona, con la tesis sobre seguridad y salud en el trabajo en España. Hasta aquí un breve recorrido de su carrera profesional. Aún así, me gustaría dar algunas indicaciones de su persona, al menos desde mi filtro personal, los años que he conocido a Juan Ignacio. Los que conocemos a Juan Ignacio afirmamos que estamos ante una persona que a lo largo de su trayectoria de vida ha demostrado unos valores entre los cuales yo resalto: su capacidad de liderazgo, su coherencia, su conciencia de clase, su valentía, su militancia en todo lo que se compromete y una defensa inequívoca de los servicios públicos. Juan Ignacio, para todos los que hemos convivido contigo desde distintos ámbitos, sabemos que eres una persona culta, excepcional y querida. Y como prueba tienes la respuesta de las personas asistentes a este acto, de otras que por otras razones o por diversas razones no han podido estar presentes, aunque es probable que estén siguiendo el encuentro en directo a distancia. Queremos agradecerte a ti, Juan Ignacio, y a tu hijo Guillermo, que en estas circunstancias tan excepcionales hayáis valorado positivamente la realización de este acto. Es sin duda un acto singular, en el que cada una de las personas asistentes, en lo más profundo de sus sentimientos, deberá darle el valor y el alcance de lo que significa. Queremos agradecer la asistencia a este acto de hermanos, cuñadas y resto de familia, compañeros y compañeras de la actividad sindical llegados de diversos puntos de España: Madrid, Euskadi, Cantabria, Galicia, Valencia, Almería, Zaragoza, personas de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo,
Fermín Llévenes y Montse Valdez, i companyeros i companyeres de la inspección, representants del Departament d'Empresa i de Treball, Pol Gibert, Paco Ramos y Cesc Castellana, los hijos de Santiago Carrillo, Jorge y Santiago, que están aquí con nosotros, Joan Coscubiela y Joan Carles Gallegos, exsecretarios de la CON, secretario de Organización de Comisiones Obreras del Estado de la Confederación, Agustín Martín, federaciones y uniones territoriales presentes de la CON, y un agradecimiento explícito al apoyo de Comisiones Obreras de Cataluña en la organización de este encuentro, en las personas de Belén López, José María Romero y Marc Andreu. Apoyo material, técnico y humano. Hacerle llegar, por favor, en nombre nuestro, el agradecimiento a todas las personas que en fechas difíciles, mediados y finales de julio y principios de agosto, han contribuido a poder realizar y desarrollar el encuentro. Por último, queremos agradecer a la persona que ha sido el kilómetro cero de la idea inicial de este acto y la catalizadora de su desarrollo, coordinación del encuentro y del éxito en su realización, la Mercè Andrés, que se lo ha currado muy bien. Vamos entonces a empezar a dar palabras a personas que van a intervenir, ofreciéndole la palabra para que nos dirija a la secretaria general de Comisiones Obreras de Cataluña, Belén López. Bueno, bona tarda a tots i a totes. Sigueu benvinguts i benvingudes a casa nostra. Hoy es uno de esos días extraños en la vida en la que, bueno, pues me gustaría ser un poco menos joven, que tampoco lo soy tanto, pero un poco menos joven y así haber tenido la oportunidad de conocer y tratar directamente con Juan Ignacio, ¿no? Que ahora nos hemos saludado, nos hemos conocido por primera vez aquí en la entrada y yo le decía, bueno, él me daba la enhorabuena, ¿no? Por asumir esta responsabilidad bueno, que para la gente que creemos en la lucha de clases, en el progreso social y en la necesidad de organizarnos colectivamente en un sindicato de clase como las comisiones obreras, pues dirigir es un gran orgullo y a la vez una responsabilidad y no saber si vamos a estar a la altura de la gente que nos habéis precedido, ¿no? Un poco esa sensación, ¿no? Bueno, y a pesar de no conocer directamente a Juan, creo que en realidad podría decir que lo he conocido a través de algunas de las personas que estáis aquí presentes hoy, que habéis compartido conmigo ejemplos, que me habéis explicado los complejos y duros momentos de la reconversión industrial que Juan Ignacio tuvo que lidiar como dirigente de Comisiones Obreras del METAR y estas cosas que hacemos la gente que nos toca dirigir las comisiones obreras, que nos toca estar en las empresas y que a veces es complicado de explicar y que es invisible y no se ve, que es gestionar conflictos y gestionar los ideales con la gestión de la realidad, ¿no? Casar estas dos cosas a veces tiene una complejidad bastante importante y creo que Juan Ignacio pues tuvo también la fortuna de hacerlo porque también es una fortuna. Me habéis contado también, yo creo que Santi lo ha explicado muy bien, su acceso a la inspección de trabajo ya en Cataluña, en la que rápidamente se hizo con la autoridad del trabajo riguroso y su capacidad de diálogo y negociación. Yo creo que no es habitual reunir en una sola persona conocimiento del mundo de la empresa, formación jurídica y experiencia en conflictos, ¿no? A veces está como compartimentado y aunarlo todo en una persona creo que es una gran ventaja para la gente trabajadora. Y como provengo de Girona, como muchos de vosotros sabéis, pues conozco directamente esta inmensa tarea desarrollada, ¿no? Con los trabajadores, por ejemplo, de la industria cárnica y cómo se laboralizó todo ese gran contingente de trabajadores que permitió una mejora importante en las condiciones laborales y de vida de estos miles y miles de trabajadores. También es importante que sepáis que Juan Ignacio ha desempeñado durante 25 años ininterrumpidamente la tarea de árbitro en los litigios de las elecciones sindicales, no poco importante, ¿no? Propuesto por comisiones obreras. Un espacio donde se ha convertido en referencia por su conocimiento y rigor en la aplicación del derecho sindical y de hecho constan en nuestra base de datos, y lo queríamos también reflejar aquí hoy, 713 laudos dictados por él desde el año 2000 en la actualidad. O sea, poca broma en el trabajo de elecciones sindicales y de laudos, ¿no?
Por tanto, yo ya para finalizar, en nombre de Comisiones Obreras de Cataluña, quiero agradecer a los dinamizadores de este encuentro con Juan Ignacio que hayáis querido celebrarlo en esta sede. Para nosotros es un gran orgullo, es todo un honor que nos permitáis acoger este encuentro con nuestro compañero y amigo. Muchas gracias, Juan Ignacio, por tu presencia aquí hoy. Gracias, Belén. Va a tomar la palabra Adolfo Piñedo. Fue compañero de Juan Ignacio en la militancia política y sindical, personal que asumió el primer secretario de la Federación del Metal cuando se legalizó Comisiones Obreras y que hizo esa responsabilidad hasta 1981 cuando Juan Ignacio le pasó el relevo y lo hizo. Así que, Adolfo, tienes la palabra. Buenas tardes a todos, amigas y amigos, compañeras y compañeros, y sobre todo a ti, Juan Ignacio. Yo quiero decir, en primer lugar, que conocí a Juan Ignacio hace ya muchísimo tiempo, al comienzo de la década de los 70, la década donde hemos compartido muchas cosas, Juan Ignacio y yo, y la década más importante, yo creo, en la reciente historia de España. Creo que no. ¿Se oye? A lo mejor es que me he pasado de estatura para esto. Juan Ignacio y yo, en primer lugar, compartimos puesto de trabajo prácticamente. Éramos los dos empleados en Standard Eléctrica, que allá por principios de los años 70 tenía 20 y tantos mil trabajadores y hoy, signo de los tiempos, ha desaparecido. No queda nada de aquella empresa. Pronto, además de ser compañeros de trabajo, fuimos compañeros de partido. Y desde entonces, durante toda esa década y muchos más después, muchos años después, hemos compartido muchos años de militancia política y sindical. Juntos hemos luchado por la causa de la democracia y por la causa de los trabajadores. Y al echar la vista atrás y recordar aquellos tiempos, me vienen dos palabras que quiero decir a Juan Ignacio. Una, agradecimiento, y otra, reconocimiento. La primera, Juan Ignacio es una de esas personas cuya compañía te hace mejor, te hace crecer, te hace ser mejor en todos los sentidos. Yo he tenido una gran suerte en mi vida. La gran suerte que he tenido ha sido que he coincidido con compañeros, con gente, muy buena gente, que me ha acompañado durante mi trayectoria política sindical a lo largo de mucho tiempo. Y aquí quiero mencionar no solo a Juan Ignacio, aquí veo a Pilar, veo a Enrique Carpintero, con los cuales he compartido también mi militancia sindical y mi militancia política. A todos ellos quiero decir muchas gracias, porque ha sido un honor y un placer haber estado con vosotros todos estos tiempos. A Juan Ignacio le hice una putada, nada más conocerle. La putada fue reclutarle para el aparato de propaganda de Comisiones Obreras. Seguramente casi ninguno de vosotros sabéis lo que esto significaba, pero esto significaba que era una tarea estrictamente clandestina, que tenías que prácticamente aislarte política y socialmente, y que además era peligrosa, porque la policía era lo que más perseguía. Y por todas estas causas, casi nadie quería, teníamos muy pocos voluntarios, por así decirlo, para hacer esta tarea, pero una tarea muy importante, que Juan Ignacio desempeñó con dedicación y con bastante eficacia en todo este tiempo, que fuera un tiempo en los cuales estaba en efervescencia el movimiento sindical en Madrid. La segunda palabra que decía antes era reconocimiento, reconocimiento por la tarea suya, empezando por esa, que no se mencionará, casi nadie la valorará, nadie le dio las gracias, seguramente, por haber hecho esto. Pero mira, yo creo que la democracia española hay mucha gente que reivindica su papel en la llegada de la democracia española. Hay quien habla del rey, quien habla del papel de los partidos políticos, de unos y de otros. Yo creo que todo eso está muy bien, pero yo creo que el mérito esencial de cómo llegó la democracia a España corresponde sin duda a los que allá por los años 70 dimos la batalla en fábricas y en calles por traerla.
y por evitar que continuara el franquismo después de muerto Franco. Y debo decir que no éramos muchos los demócratas. El gran misterio de la democracia española es cómo tan pocos conseguimos hacer que la democracia llegara a nuestro país. Éramos muy pocos. Y viendo todo el debate que en estos momentos hay en el país, resulta que por intereses electorales bien comprensibles, los partidos que han gobernado en España han hecho muy poco reconocimiento de la aportación de aquella minoría de demócratas, en parte vinculadas al movimiento obrero, en parte al movimiento estudiantil y en parte al movimiento ciudadano, que hizo posible que la transición arrancara. Juan Ignacio es uno de esa gran minoría de demócratas, y por ello merece el reconocimiento de la democracia española. Yo por lo menos lo quiero hacer público aquí. Debo decir que la Standard Eléctrica, la empresa en que trabajábamos, perdió un gran ingeniero, pero Comisiones Obreras ganó un gran sindicalista. Y esta es la segunda faceta que quiero destacar de Juan Ignacio. Yo diría que por mi experiencia, Juan Ignacio ha sido el sindicalista más inteligente que ha tenido Comisiones Obreras durante sus primeros años. Después ya he perdido la pista y no puedo hablar. Pero durante aquellos años probablemente era el sindicalista más inteligente. En un sitio donde, permitidme que lo diga, esa cualidad no abundaba mucho. Yo creo que Juan Ignacio, con algunos de los presentes aquí, ha mencionado a Pilar y a Enrique, y otros que no están aquí, ni tampoco están ya en este mundo, pusieron en pie una tarea muy importante, que es levantar la gran organización que fue la Federación del Metal de Comisiones Obreras. La democracia, además de traerla, hay que organizarla. Y organizar el sindicato era una tarea esencial para nosotros. A eso se dedicó Juan Ignacio en ese tiempo y puso en pie una organización que además dio una batalla fundamental. La batalla por la reestructuración sectorial, la reconversión sectorial. Ahora nos enfrentábamos entonces, en aquellos momentos, a una de las tesis centrales del neoliberalismo aceptado por izquierda y derecha en aquel momento, que sostenía que la mejor política industrial es la que no existe. Creo que la frase era literal de Solchaga. Estaban equivocados y hoy, afortunadamente, se reconoce el error. Hoy empieza a reconocerse el error de no haber tenido una política industrial en aquellos momentos. La batalla que libró Juan Ignacio no solo fue porque hubiera una reconversión industrial justa, defendiendo el empleo de los trabajadores, etcétera, etcétera, sino porque en el país se abriera paso una política industrial. Hoy, afortunadamente, empezamos a ver elementos de esa política industrial y críticas a lo que ha sido, a los errores que se han cometido desde el neoliberalismo a toda esta historia. Termino. Muchas veces me pregunto, ¿valió la pena la lucha que hicimos? En la década prodigiosa que llamo yo, que es la década de los años 70, nos indica que sí. A principios de los 70 vivíamos en una dictadura, pero una dictadura con todos los avíos. Nadie piensa que era la dicta blanda, es decir, era una dictadura con todos los sacramentos, donde se seguía fusilando gente, sin más. Al finales de la década de los 70 vivíamos en una democracia. Acabábamos de aprobar una constitución verdaderamente democrática, plenamente democrática, con el reconocimiento de los derechos laborales en la Constitución. A principios de los años 70, España era un país aislado internacionalmente y desprestigiado internacionalmente, probablemente en los momentos de menos influencia que ha tenido España en toda su historia. A finales de los años 70 habíamos iniciado el camino para entrar en Europa, para entrar en la Unión Europea, de la cual somos miembros y unos miembros con cierta influencia. Yo creo que el progreso social es indiscutible y no quiero traer aquí cifras de renta per cápita y todas estas historias, pero sí decir que a principios de los años 70 éramos un país donde los derechos de los trabajadores se resumían en una palabra: ninguno. A finales de los años 70 teníamos los derechos de los trabajadores aprobados, el Estatuto de los Trabajadores y los derechos recogidos en la Constitución. A todos esos logros ha contribuido Juan Ignacio. También otros muchos como Juan Ignacio, pero sobre todo, ya que estamos aquí, Juan Ignacio. Muchas gracias, Juan Ignacio.
Hasta hace pocos días teníamos la duda de si Julián Ariza podía haber asistido a este encuentro. No ha podido ser por su situación física también y ha enviado un vídeo para hacer una salutación a todos vosotros y a todas vosotras y especialmente a Juan Ignacio. Así que cuando queráis. Pues hace más de medio siglo, pero con precisión matemática no, yo me acuerdo algo en el Paseo de las Delicias, que fue una de las primeras sedes que hubo, pero bueno, hace más de 50 años. Y la verdad es que es un recuerdo bastante imborrable la memoria de Juan Ignacio Marín. Yo me hubiera gustado estar hoy aquí con todos vosotros. Me lo impide la situación física que tengo, pero en todo caso estoy absolutamente identificado con la idea de hacer un homenaje a un personaje de la categoría de Juan Ignacio Marín. Juan Ignacio Marín, pues quizá muchos de las nuevas generaciones o que ya se han ubicado en un ámbito determinado y no han tenido oportunidad de conocer más a Juan Ignacio. Pero Juan Ignacio es, desde mi punto de vista, alguien que le da categorías, señas de identidad al movimiento sindical, no solo a comisiones obreras. Es sus capacidades demostradas siempre y en todo momento. Es decir, el prestigio que ha adquirido y las dificultades que ha tenido que soportar precisamente como consecuencia de ese mismo prestigio. Yo no puedo olvidar el recuerdo de cuando los tiempos del Ministerio de Industria le prohibían, querían prohibirle a Juan Ignacio entrar en el propio ministerio. Un enfrentamiento al hilo de la reconversión famosa industrial que, bueno, el capitaneo le llevó también o nos llevó como organización a choques con el otro sindicato e incluso en una etapa, pues desde luego bastante desagradable, que él, digamos, no solo soporta, sino que lo soporta con una dignidad extraordinaria y desde luego demostrando en todo momento un nivel de conocimiento de la materia que se estaba discutiendo en aquel momento, pues como no tenía ningún otro. Es decir, Juan Ignacio Marín es alguien, desde mi punto de vista, bastante excepcional en el movimiento sindical en la izquierda política, y lo único que se puede hacer, en el caso mío, que estoy bastante inválido, pero lo único que puedo hacer es expresar mi identificación, mi reconocimiento y mi convicción de que ese reconocimiento de la figura, del papel, de lo que ha hecho Juan Ignacio Marín, ese reconocimiento está generalizado y de ahí que el homenaje esté plenamente justificado. Pues a la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre, y yo por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar.
Bueno, con esta la poli, agua, agua, agua. Con esta pequeña performance lo que queremos es también recordarnos de lo que antes ha dicho Adolfo. Juan Ignacio entre el 74 y el 77 estaba como responsable de distribución de la imprenta clandestina de Comisiones Obreras en Madrid. Así que esto también es un pequeño homenaje a esa dura responsabilidad. Y bueno, para que veáis cómo antes funcionaban los TikToks de ahora y los... La hoja es real, es una hoja de aquella época. Por tanto, si alguien, hemos hecho 200 copias, hay suficiente si alguien la quiere tener de recuerdo. Es un texto real de aquella época. Ahora tenemos preparado un vídeo, pues disfrutémoslo también. Entre 1974 y 1977, Juan Ignacio se encargó de la imprenta clandestina de Comisiones Obreras de Madrid. En 1978, la negociación de la primera reconversión naval fue liderada por Juan Ignacio. Miles de trabajadores subcontratados se incorporaron a las plantillas de los astilleros. En 1981, Juan Ignacio fue elegido como secretario general de la Federación del Metal de Comisiones Obreras. La reconversión de la siderurgia integral provocó graves enfrentamientos, que llegaron incluso al veto del ministro Solchaga a la participación de Juan Ignacio en las negociaciones. Durante esta etapa se produjeron numerosas movilizaciones en empresas del metal. Aquí recogemos imágenes de varias de ellas. El Tercer Congreso de Santander reelige a Juan Ignacio como secretario general de la Federación del Metal de Comisiones Obreras. La defensa de la actividad y el empleo en los astilleros requirió un esfuerzo permanente de movilizaciones y negociación sectorial. El Congreso en Vigo de 1987 marcó el final de una etapa de la Federación del Metal liderada por Juan Ignacio. El compromiso político, unido a una firme conciencia de clase, han marcado de forma decisiva la vida de Juan Ignacio. Lo que realmente se juega hoy en el terreno internacional es precisamente la pervivencia de ese modelo que, con todas sus insuficiencias, con todos los retrocesos de los últimos tiempos, supone un tipo de redistribución y de equilibrio de poder en la acción democrática que garantiza el Estado social. El Estado social constituye el avance democrático más importante de los trabajadores europeos. Se ha construido con sus luchas y mediante el peso de las organizaciones de izquierda, de las sindicales y también de las políticas.
Es un modelo único en el mundo y atacado por quienes pretenden que Europa no sea el paradigma de la civilización. Si perdemos nuestra seña de identidad, habremos retrocedido más de un siglo en nuestras condiciones de vida y en nuestra dignidad como ciudadanos. En 1994, Juan Ignacio, mediante la correspondiente oposición, obtiene plaza de inspector de trabajo. Juan Ignacio se incorpora a la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo. La presidió entre 2000 y 2004 y fue miembro del secretariado hasta el 2020, fecha de su jubilación. En el año 2017, Juan Ignacio obtiene el doctorado en Derecho Laboral con una tesis sobre la seguridad y la salud en el trabajo en España. El trabajo de Juan Ignacio en la solución del falso cooperativismo de la industria cárnica resume su pensamiento y actividad. Que lo más importante que tiene es algo que aquí se ha repetido. Si no es por el trabajo de la inspección y si no es por el trabajo sindical organizado, los resultados no hubieran sido. Si habiendo un informe de la inspección igual que el que hay y un trabajo de la inspección igual que el que hay, no hubiera habido un trabajo sindical organizado que hubiera permitido impedir la desbandada de todos los trabajadores en el momento en que las empresas dan las bajas, no hubiéramos conseguido mucho. Hola, buenas tardes. Sí, sí funciona, sí funciona. Le decía a Eduardo que después del discurso de Adolfo, ¿qué digo yo? O sea, es que me ha causado tanta impresión oírlo porque estamos hablando de una persona que lo ha vivido con Juan Ignacio, ¿no? Y claro, yo vengo aquí como, en cierto modo, representante de UPIT y miembro de la inspección de trabajo. Lo único que os puedo contar es como testigo de algunos hechos que he vivido con Juan Ignacio. Y lo conocí en el año 93, cuando aprobamos, fuimos de la misma promoción, junto con Montse Valdés, que está ahí grabándome, y Raquel Calvera, que está por ahí. Compañeros nuestros de la inspección, pues está Jaume Mella, Juan Ramón Seco, Pedro Martínez, Silvia Parra, Isabel López, Marta Santacana. O sea, para que veáis que hay inspectores de trabajo que lo aprecian y que están aquí presentes. Entonces, fui testigo del inicio del curso, ¿no? Nos dieron un curso en Navarra durante un mes y medio y empecé a hablar con él, porque además tuve la fortuna de compartir piso con él junto con otras 2 personas. Éramos 4 personas. Debo decir que en Navarra, en aquellos tiempos, en el año 93, fui yo consciente de que nos tomaban por policías, los vecinos. O sea, tuvimos que aclarar que no éramos policías, que éramos unos policías muy raros, pero no policías. y recuerdo que en aquella época le pedí a Juan Ignacio que me pasara el libro que estaba leyendo. Fue el año en que aprobamos, fue el año del diluvio. El año del diluvio de Eduardo Mendoza. Leí el libro, no es de los más afortunados de Eduardo Mendoza, pero lo leí. Y cuando lo terminé se lo devolví y fui a ver el libro que estaba leyendo en ese momento. Y era un ensayo sobre la teoría de la relatividad de Einstein. Ya me abstuve de pedir más libros. O sea, ahí ya paró la cosa porque no podía más. O sea, dije, bueno, esto no puede ser. Y también recuerdo que le comenté que me parecía que lo que habíamos pasado, en esa oposición tan brutal, que era un despropósito. Y entonces me dijo él, gracias a ese despropósito estás tú aquí. ¿Entendéis? Pues eso, era el símbolo de la defensa de lo público por parte de Juan Ignacio. Con esa simple frase.
y entendí que efectivamente, gracias a ese despropósito, a esa dureza en la oposición, pues se producía una cierta igualdad en el acceso a la función pública. He sido testigo también de su trabajo en la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo continua. Debo deciros que en los últimos 20 años, hasta el año 20 que dejó ya de formar parte del secretariado, y yo también dejé también de formar parte de ese secretariado, debo decir, cuando fui testigo, que el fundamento, o sea, el pensamiento de Juan Ignacio fue un pilar básico de nuestra labor sindical, porque cada vez que requeríamos de un informe con enjundia, con fundamento, se lo pedíamos a él, unos y otros, y siempre con una profundidad increíble, increíble, como nunca he visto, con una claridad meridiana de las cosas. Eso nos hizo muy fuertes y nos hizo muy populares dentro del cuerpo de la inspección. Éramos 100 y pico asociados, pero en realidad representábamos al 60 o 70% del cuerpo de la inspección de trabajo en ese momento, gracias a esas cosas. Debo decir también, ahora aprovecho que estamos aquí, que la estructura de la inspección de trabajo, de la UPID, pues se la debemos a ella, porque ella sostuvo durante esos años, yo creo que entre uno y el otro, sostuvieron la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo. Lo debo decir y lo digo públicamente, porque es así, es real. ¿Qué más debo decir? ¿De qué más fui testigo? Pues de que lo vi pelearse muchas veces con mucha gente, pero eso sí, con mucha educación. Y con unos argumentos incontestables. Así que me enseñó mucho, y volviendo al principio, a lo del curso de Navarra, el curso era muy bueno, ¿eh? Jaume Meller era uno de los profesores, que me lo ha recordado hoy en la comida. El curso fue muy bueno, pues debo decir que yo aprendí más escuchándolo a él. Gracias. Siguiendo con esta parte más de la época de inspector de trabajo, le damos la palabra a Eduardo Rojo Torrecillas, todo un referente en materia laboral, catedrático de Derecho del Trabajo y presidente del Consejo Económico y Social de Barcelona y amigo de Juan Ignacio. Sobre todo amigo, ¿verdad, Juan Ignacio? Lo demás es menos importante. Una anécdota. El día de la lectura de la tesis doctoral de Juan Ignacio, cuando llegó a la sala, los hooligans y las hooligans que había en la misma empezaron a aplaudirle. Y Juan Ignacio tuvo que recordar que aquello no era un meeting, sino que era la defensa de una tesis y, por tanto, primero tenía que ser evaluada para su calificación definitiva. Lo tuvo que recordar como me imagino que hacía en asambleas, no en su momento, en otros foros. Bien, y Juan Ignacio hizo la defensa de la tesis con un título larguísimo que Santi ha explicado con anterioridad, ha citado, y que en el fondo se podría resumir, permíteme, Juan Ignacio, que lo haga de esa forma, no son las 2 páginas que tienes en tu resumen de la tesis, en 2 ideas. La seguridad y salud en el trabajo es un elemento fundamental de la vida laboral. Y la seguridad y salud en el trabajo ha costado mucho tiempo conseguirla reconocida en derechos. Yo siempre les decía a mis alumnos y alumnas, por cierto, últimamente yo llevo 2 años jubilado ya, pero en los últimos tiempos, lo digo como un elemento de reflexión, mayoritariamente ya muchas más alumnas que alumnos en los ámbitos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Les decía que los derechos cuesta mucho ganarlos, pero cuesta muy poco perderlos. Y yo creo que esta es una reflexión que yo estoy seguro también que Juan Ignacio comparte conmigo, pero y lo más importante de su tesis doctoral es que es un libro que es la historia del derecho del trabajo en España. Es la historia del derecho del trabajo en España. El título tiene un poquito de engaño, Juan Ignacio, como siempre se hace, ¿no?, en el mundo jurídico. Es la historia del derecho del trabajo. Y yo voy a decir públicamente, porque estoy orgulloso de ello,
que aprendí mucho de Juan Ignacio, como también aprendí de otras personas que están aquí en la sala. No querría olvidarme a nadie, pero he visto hace poco a Enrique Lillo, he visto a Jordi Agustí, a otras personas también de las que he aprendido mucho a lo largo de mi vida académica, pero de Juan Ignacio aprendí algo que es fundamental. Me leí muchos de sus documentos sobre las industrias cárnicas. Y cuando ahora se discute todavía sobre qué es una relación de trabajo, ¿verdad? Sobre qué es una relación de trabajo, y empezamos a hablar de los repartidores y de todos los nuevos fenómenos, pues eso es tan antiguo como lo que explicaba Juan Ignacio en sus informes, que te costaron algún disgusto, me imagino, ¿verdad? En ámbitos políticos y no solo de la inspección. Pero en cualquier caso, sus informes son un punto de referencia fundamental para entender lo que son de verdad las relaciones laborales. Voy terminando. Recordará la secretaria general Belén que en el congreso en el que fue elegida nueva secretaria, el primer vídeo sobre qué versaba, sobre una trabajadora de las industrias cárnicas, y explicaba las condiciones de trabajo. Y yo creo que Juan Ignacio lo explicaba muy bien desde el punto de vista jurídico, y en definitiva eso se sintetiza en una frase, que la vida real, y la inspección de trabajo lo sabe también de todas, es aquello a lo que debemos dar respuesta cuando analizamos, aprobamos, debatimos normas jurídicas. Porque en definitiva eso es lo que repercute y debe repercutir en beneficio de toda la población y muy especialmente de aquella que está aquí, que es la población trabajadora. Muchas gracias. Bien, por parte ya nuestra, pues la última intervención será de Enrique Carpintero. Es amigo y compañero de la época de la Federación del Metal, dirigente sindical de la Nissan aquí en Barcelona, que también ancló su vida, se vino de Madrid y se volvió un catalán de pro. Así que... Gracias, Santi. Voy a empezar, me vais a permitir, con una perogrullada, y es decir que las personas especiales no son abundantes, y diréis, natural, si fueran abundantes ya no serían especiales. Es una perogrullada, es verdad, pero eso me hace recordar o establecer algo que yo creo que es importante, y es que cuando la vida te regala el contacto con personas especiales, cuando te permite hacer amistad con ellas, cuando te permite establecer vínculos con ellos, solo te queda sentirte agradecido. Y ese es mi sentimiento respecto a Juan Ignacio, el agradecimiento de haber conocido a una persona especial. Voy a poner algunos datos que yo creo que nos pueden ayudar quizá mejor a entenderlo. Aquí se ha hablado de la reconversión naval, pero yo querría insistir en un aspecto. Cuando se produce la reconversión naval, Juan Ignacio tiene 27 años. Con 27 años dirige la reconversión de un sector industrial como el sector naval sin ninguna experiencia previa, sin ninguna guía en la que orientarse, simplemente con su inteligencia, con su sentimiento, con su ideología y evidentemente con el respaldo de la organización de los trabajadores y de la movilización de los propios trabajadores. Organización y movilización de los trabajadores y dirección de Juan Ignacio permitieron que en la reconversión naval se hiciera por primera vez una reconversión industrial de todo un sector, no se acudiera a ningún tipo de bajas que no fueran voluntarias o que no fueran vegetativas, no hubo bajas dolorosas y además se introdujo en las plantillas a todos los trabajadores que estaban en subcontratas, algo que difícilmente se ha conseguido repetir en otros sectores. En la construcción naval había una enormidad de trabajadores en condiciones de subcontratas. Todos ellos pasaron a las plantillas de los astilleros. Yo creo que es un logro que difícilmente se ha podido repetir. Yo creo que la federación se organizó con un grupo de treintañeros, porque éramos todos muy jóvenes. Éramos todos muy jóvenes. Pero yo no he conocido equipos de trabajo como el que en aquel tiempo funcionó. Yo creo que la Federación del Metal se apoyó sobre todo en dos liderazgos, el de Adolfo Piñedo y el de Juan Ignacio Marín. Y esos
liderazgos unidos a la creación de unos grupos de trabajo con una homogeneidad y una identificación brutal es lo que permitieron el éxito de la federación. Y ya que he hablado antes de persona especial, refiriéndome a Juan Ignacio, quiero referirme a otra persona muy especial de ese equipo de trabajo, Andrés Gómez, un compañero que destaca por su humanidad, un compañero que destaca por su humanidad, por su inteligencia, por su simpatía, me cansaría, por su espíritu de trabajo. Me faltan palabras para definir a Juan Ignacio. Solo puedo decir que es una persona absolutamente entrañable y absolutamente inolvidable y que se ha quedado anclado en el recuerdo de muchos de nosotros y que hoy habría sido feliz de poder compartir este acto con nosotros. Después de toda esta etapa, la vida ha pasado como un rayo, rápida, con momentos brillantes y con momentos dolorosos. Ha habido golpes muy duros. Yo creo que la vida y los adversarios ha sido bastante tramposa y bastante ruin con Juan Ignacio. Pero Juan Ignacio lo ha superado, porque a Juan Ignacio se le puede ganar. A cualquiera de nosotros nos pueden vencer, pero a Juan Ignacio no se le puede derrotar, porque es irreductible. Irreductible. Nunca va a rendirse en una pelea. Nunca. Eso es algo que yo creo que define de forma clarísima a Juan Ignacio. Pero más allá de las características, como he dicho, de voluntad de trabajo, de esfuerzo, de inteligencia, de dedicación, yo creo que todo esto no haría que un montón de gente le quisiéramos como le queremos si no fuera por un elemento, a mí me parece fundamental, que es el de su generosidad. La generosidad de Juan Ignacio se expresa cuando asume una actividad clandestina para dar voz a las comisiones obreras, con riesgo de cárcel y de tortura. Porque era así, con esas palabras, no se pueden dulcificar. Si pillaban a una persona llevando un aparato de propaganda, le caía la del pulpo, porque había que intentar conseguir todos los contactos posibles. La generosidad de Juan Ignacio, cuando teniendo por delante una brillante carrera laboral, opta por incluirse en el equipo de una incipiente Federación del Metal, que entonces era poco más que un deseo, que no era todavía una estructura, que aspiraba a serlo. Y 10 años después la entrega como la organización fundamental de las comisiones obreras. De asumir ese compromiso individual en una organización incipiente, 10 años después entrega la mejor organización de comisiones obreras. Y eso para mí es también otra de las expresiones de su generosidad. Generosidad también demostrada cuando tiene que rehacer su vida y se reorienta hacia el sector de la inspección de trabajo, preparando las oposiciones y pudiendo desde ese ámbito también estar al servicio de la clase trabajadora, que ha sido un elemento fundamental de la vida de Juan Ignacio. Y ya para terminar, generosidad también, y no menos importante, asumiendo acompañarnos hoy en este acto, asumiendo estar con nosotros. Yo quiero dar las gracias a Juan Ignacio por su generosidad. Quiero decirle que le queremos, que te queremos, Juan Ignacio, te queremos mucho. Gracias por tu generosidad, gracias por tu presencia. Muchas gracias, Juan Ignacio. Bien. Ahora... No es la que yo quisiera. Vale, gracias. Además, para ahorrar esfuerzo, me he traído unos papeles y no reiterar nada de lo que voy a decir. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos. Gracias a los amigos que habéis demostrado con vuestra palabra que lo sois y que a veces me dais vergüenza. Habéis organizado esto, el Santi, Enrique, la Soledad, la Mercé, el Joan, el Coscu, no sé dónde estás aquí, la Monse, el Fermín, bueno, ya lo sabéis.
yo no soy nada partidario de estas cosas. Por eso entiendo que Enrique me dé las gracias por estar aquí ahora. Solo estoy aquí por vuestro cariño, porque he entendido que lo hacíais por cariño y lo he aceptado por eso. Y por eso también, porque soy disciplinado desde pequeño. Y me dijo el Santi que tienes que venir a esto. Y he dicho, pues iré. Y ya está. Bueno, la única opinión que he dado para hacer este acto es que quería que nos viéramos aquí, en Comisiones Obreras, y no por casualidad. Ya sabéis por qué. Y por eso agradezco la hospitalidad que habéis brindado y vuestro trabajo para organizarlo. Y por eso a Marc y a José María Romero les doy también muchas gracias. Gracias a quien habéis intervenido, a Belén, a Adolfo, al que quiero como un hermano, a Enrique, que lo veáis, Eduardo, Fermín y a Julián también, aunque desde la distancia, y que tienen narices que estemos los dos ya un poco perjudicados. Bueno, y gracias a todos los que estáis aquí, y sobre todo los que habéis viajado. No os voy a nombrar, pero os he dado antes los abrazos que he podido. Formáis parte todos de mi vida y os agradezco muchísimo vuestro cariño. Bueno, como tengo que decir un par de cosas, pues las voy a decir, porque me da no sé qué solamente daros las gracias. La primera, que como aquí se ha dicho, me siento tremendamente afortunado por haber participado en lo que fue la lucha contra la dictadura y por la democracia. Y en paralelo a mi militancia comunista, por haber tenido la ocasión de hacerlo desde un sindicato de clase como Comisiones Obreras, que fue fundamental para la conquista de las libertades que nadie nos regaló. Conviene que esto no se olvide nunca. Las libertades se conquistaron y las conquistaron los trabajadores fundamentalmente. Y más tarde también me siento afortunado por haber contribuido modestamente a la construcción del sindicato En Libertad, como herramienta de organización y de intervención de los trabajadores en lo social y por extensión también en lo político. Nada hubiera sido posible sin los magníficos compañeros de quienes tanto aprendí. Algunos a los que habéis nombrado están aquí ahora y os abrazo especialmente. Bueno, mirando la actualidad, no conviene olvidar que no hay progreso ni libertades garantizados, como acaba de decir hace un rato Eduardo. A las amenazas autoritarias de hoy solo es posible que las hagamos frente mediante la organización y la conciencia de los trabajadores. La relación de trabajo sigue siendo fundamental en la acción de la izquierda. Hay otras cosas, pero no son las esenciales. La identidad de clase sigue siendo la clave. No nos dejemos despistar. Escuchar a los trabajadores, articular propuestas y ensanchar la inteligencia colectiva son las tareas de hoy y son bien actuales. La segunda cosa tiene que ver con mi dedicación a la inspección. Aquí algunos habéis hablado de ello. El derecho del trabajo es uno de los más importantes índices de civilización. La intervención democrática del Estado en la relación de trabajo, impulsada por la izquierda, viene siendo hace más de un siglo el instrumento fundamental para combatir desigualdades y avanzar en libertades. Su desarrollo no sería concebible
sin su desarrollo no sería concebible el Estado social de derecho, que no es otra cosa que redistribución fiscal más protección jurídica de los derechos de los trabajadores. Eso es el Estado social. Hemos vivido y vivimos la ofensiva neoconservadora contra el papel del Estado en las relaciones sociales. Eliminar el control democrático es el objetivo del poder económico cada vez más concentrado en el mundo. Eso de que el pueblo y solo el pueblo salva al pueblo es la fórmula populista del mismo objetivo reaccionario. Solo el Estado democrático, no el Estado autoritario al que nos quieren hacer retroceder, puede hacer de contrapeso y asegurar la protección y las libertades. Por eso, haber contribuido a la defensa de los trabajadores desde la Inspección de Trabajo, haber formado parte de la UPID, ha sido para mí un aprendizaje constante que me ha dado también bastantes satisfacciones. Y he podido comprobar, sobre todo en los últimos tiempos, que un gobierno de izquierda que ejerza como tal, no solo en el nombre, es la única garantía de un poder público al servicio de la mayoría. O sea, que nos queda mucho trabajo por delante. Bueno, ya está. Gracias otra vez, salud, ser felices y un abrazo a todos. Bien, bien. Vamos a dar por finalizado este encuentro, dándote las gracias, Juan Ignacio, por darnos esta oportunidad de habernos reunido para demostrarte nuestro respeto y admiración hacia una persona luchadora y decirte que deseamos que para ti sea un recuerdo reconfortante. Para nosotros y nosotras, esta experiencia perdurará en nuestro recuerdo permanentemente. Muchas gracias, Juan Ignacio. Vamos a escuchar y a cantar, dando ya por finalizado el acto, una canción de La Bordeta, El canto a la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.
Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar. Unas espigas altas dispuestas para el pan. Para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver. Pero habrá que forzarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.